Los redimidos te cantan esta noche. Los redimidos de Jehová levantan canción de amor con gritos de júbilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Si lo sabes, cántalo con nosotros. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Sí, Señor. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¿Cuántos se gozan hoy? ¡Vamos! Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, 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 oh.
Buenas tardes, Dios los bendiga. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Margarito Martínez Soto, acompañando al pastor Tomás Martínez, pastor de la iglesia Palabra Viva, transmitiendo su programa La Voz del Pastor desde Santa Catarina, Nuevo León, México, para el mundo a través de Radio Adición Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar del tema cómo salir de la depresión. Usted, hermano, hermana, que está pasando momentos difíciles, hermano, es importante que hoy, este día, hermano, usted escucha este mensaje, cómo salir de la depresión. Y si tiene una duda o quiere pedir oración, pueden llamar a los teléfonos 15 22 35 08 y 19 37 48 23. Voy a volver a repetir los teléfonos: 15 22 35 08 y 19 37 48 23, y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 811 55 59 932. Este último teléfono es para cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 811 55 59 932. Dios los bendiga. Con ustedes el pastor Tomás Martínez. Hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y a toda aquella persona que está escuchándonos a través por este medio. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Vamos a tratar el tema de hoy, que se llama cómo salir de la depresión. Es un tema, hermanos, muy interesante. Un tema muy interesante. Es un tema donde vamos a aprender o vamos a ver cómo se puede salir de la depresión por medio de la palabra del Señor. Pero antes de iniciar con este tema, vamos a pedir la ayuda divina, que el Señor nos ayude para que al reflexionar en esta palabra sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Y para cada uno de ustedes, ya que primeramente ha sido de bendición para nosotros. Y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Padre, te pedimos, Dios, en esta hora, Señor, que tú estés con nosotros. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y venimos delante de tu presencia, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. También te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que use este medio de cada uno de nosotros, Señor, para que el mensaje que se ha transmitido llegue al corazón de la persona que lo necesita. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el tema de la depresión, ¿cómo sería la depresión? Primero vamos a definir qué significa la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo de la persona. Es un trastorno del estado de ánimo de la persona, y en el cual es manifestado por medio de la opresión, desgano, una desmotivación total, en niveles muy extremos, donde la persona ya no quiere hacer nada, ya prácticamente se siente hasta con muchas ganas de dormir. ¿Por qué? Porque ha perdido la ilusión de todas las cosas en la vida. Y ahorita en la actualidad es un mal tremendo que a nivel mundial hay mucha depresión en las personas. Y claro, es normal que haya mucha depresión en las personas, porque ahorita, debido a los sucesos que están aconteciendo a nivel mundial, hemos escuchado terremotos, hemos escuchado aquí en nuestro México lindo y querido, hemos escuchado cómo los terremotos han sacudido grandemente al país,
a nuestro hermoso país, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Imaginémonos, ¿verdad?, cómo están nuestros hermanos por allá en el centro y sur del país, que han perdido sus casas, han perdido sus pertenencias, han perdido quizás sus trabajos, y es algo desesperante, no es cualquier cosa, no es una cosa sencilla, es algo difícil. Normalmente la depresión es por asuntos, porque se ha perdido hemos tenido una pérdida muy grande, o por un abuso sexual, también viene la depresión, o por la pérdida de un ser querido, por eso viene la depresión, o por las situaciones por las que está pasando nuestro México, que han perdido seres queridos, que han perdido propiedades, que han perdido tanta cosa, ¿verdad?, que por la cual ha estado pasando. Pero en esta hora vamos a ver que todo esto tiene solución, aunque lo veamos muy difícil, pero quizá muchos de ustedes que nos están escuchando en diferentes partes de nuestro país o en diferentes partes del mundo, pero quizá puedan decir, bueno, hermano, pero ¿cómo puedo hacer para salir de la depresión? Porque por lo que perdí, ¿quién me lo va a reponer? Un ser querido ya no se repone. Mi trabajo quizá quedó bajo los escombros, y ahora ¿qué voy a hacer para poder llevar el sustento a mi casa? Bueno, sí es cierto, no es algo muy difícil, que yo creo que todos de una u otra manera en alguna etapa de nuestra vida nos hemos hecho quizá estas preguntas, y cómo vamos a salir de esto. Pero gloria a Dios, hermanos, porque la Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, tiene soluciones para cada uno de nosotros, y esas soluciones se dan, hermanos, si nosotros abrimos la Escritura y buscamos, porque dice la palabra de Dios que el que busca va a encontrar, al que toca se le abre la puerta. Y en esta hora vamos a escudriñar la palabra de Dios, para ver de qué manera la palabra de Dios nos puede ayudar a salir de esa depresión por la que tú estás pasando en cualquier lugar que nos escuches. Porque la depresión tiene varios niveles, y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Tiene varios niveles, pero los niveles más profundos quizá pueden llevar a la persona hasta el suicidio. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a no caer más allá, y no llegar hasta el suicidio, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice cómo debemos de salir. Vamos si usted tiene una Biblia por ahí, abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a estar leyendo ahí algunos versículos, y vamos a ver aquí la historia de un hombre de Dios que se llamaba David, que él también tuvo pérdidas grandes en su vida. Ahorita vamos a ver qué fue lo que aconteció con la vida de David, y lo que usted está sintiendo en este momento también lo sintió David. Yo no sé si usted va a verlo, porque se va a identificar con esta etapa en la vida de David, en la que este hombre pasó por una adversidad tremenda, y vamos a seguir el ejemplo, cómo fue superada por él, y de esa manera nosotros también vamos a hacerlo, para que usted pueda salir de esa depresión por la que quizá en este momento está pasando, y quizá usted ahorita está pensando en el suicidio, pero espérese a oír la palabra de Dios, y usted va a ver que todo tiene solución. En el Señor todo tiene solución. Acuérdense que el Señor abrió el Mar Rojo. El pueblo de Dios, cuando iba a pasar por el Mar Rojo, venían perseguidos por el faraón. Sin embargo, ellos cuando llegaron a la orilla del mar, creyeron que ya todo estaba terminado, creyeron que estaba todo acabado. Sin embargo, hermanos, el Señor, el Dios Todopoderoso, abrió el mar, y todo el pueblo pasó en seco. Así dice la Escritura, ¿verdad? Y hay documentos históricos y documentos que los mismos científicos han sacado a la luz, y se confirma que esto realmente pasó, porque incluso todavía en el fondo del Mar Rojo hay ruedas de los carros de los faraones. Para lo que al hombre le parece imposible, para Dios todo es posible. Y vamos a iniciar a leer esta parte de la Escritura en 1 Samuel, capítulo 30. Vamos a ir leyendo desde el versículo 1 de 1 Samuel.
Si ya tiene su Biblia, y si no la tiene, escúchelo, vamos a estarlo leyendo, escúchelo, pero escúchelo de una manera para que usted pueda ir asimilando esta palabra, porque es muy hermosa, porque vemos por la situación por la que pasó David, y vamos a ver las diferentes etapas por las cuales este hombre, hermanos, estuvo ahí, esa situación adversa a su vida, pero cómo la superó. Pero vamos a ver ahorita que no la superó solo, él buscó la ayuda divina para superarlo. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Amelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, y que es de los cereceos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Luego pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Muy bien, hermanos, ya lo leí para que tengamos una idea general del asunto del que estamos tratando en esta hora, de cómo David enfrentó una situación tremenda y muy adversa. Vamos a analizar. Aquí empieza relatando, hermanos, la palabra del Señor que David, vamos a leer un poquito, vamos a hablar un poquito de la tierra. David, hermanos, era tiempo de la guerra y salía a pelear con los filisteos, pero los filisteos lo devolvieron y le dijeron que se devolviera a Siclag, que era la parte donde él estaba, él y toda su gente. Ese lugar ahí era donde habitaba David, era la casa de David y toda la gente que andaba con él. Era su colonia, era su lugar, era su área donde ellos tenían sus casas.
Pero dice la palabra del Señor que cuando David regresó a Siclag, dice que la encontró desolada. Dice que, aquí dice la palabra, dice que a su casa, que le habían prendido fuego a su lugar. Y habían invadido, habían asolado y se habían llevado cautivas a las familias que estaban ahí, hasta del mayor hasta el menor. Y todo lo que tenían se llevaron estos hombres que habían asolado ese lugar, los de gente de Amalek. Imagínense, hermano, la desesperación por la que pasó David y todos los hombres que iban con él. Imagínense todos esos primeros sentimientos que ellos sintieron, que de repente venían a su lugar, quizás dijeron, ok, no vamos a la guerra, nos devolvieron, hermano, vámonos a nuestro lugar, vamos a estar con nuestras familias, a disfrutar, a trabajar, a reposar, a comer. Hermanos, y lo que van llegando y que encuentran la ciudad quemada, sus familias secuestradas, se llevaron todas sus pertenencias, le vaciaron las casas quemadas y no dejaron nada. Primero las saquearon y luego les quemaron las casas. Imagínense qué tremenda situación. Quizá cada uno de nosotros, quizá usted o yo o los que nos están escuchando, de repente ha usted salido a trabajar o ha salido a la escuela o ha ido a algún lugar y de repente viene tranquilo a su casa a reposar y viene haciendo planes que voy a preparar, voy a estar ahorita con mi familia, o si usted va con su familia, ahorita llegamos a la casa, preparamos la cena o preparamos la comida, y de repente cuando llega a su casa se da cuenta que, caray, la casa no tiene llave porque está abierta la puerta. Y cuando entra a su casa se da cuenta de que no hay ni un mueble, todo se lo llevaron. ¿Qué es la primera sensación que siente usted? Imagínese que está su casa vacía. O imagínese que ya había dejado a su familia y que le dejaron ahí un papel de que tu familia está secuestrada. Imagínese cuál es el sentimiento. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice: vino pues David con los hijos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces dice David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Pero cuando llegó David y su gente, ¿cuál es la primera impresión o el primer sentimiento que la persona percibe cuando de repente llegamos a nuestro hogar y nos toma por sorpresa el que no están nuestras pertenencias, el que nos han saqueado la casa? Al igual, si tiene su carro, lo deja ahí en un estacionamiento y luego de repente va y busca su carro, acá y no está, ya no está en el lugar donde usted lo dejó, donde está su carro, se lo robaron. El primer sentimiento que viene a la persona es un desfallecimiento. Empezamos a desfallecer. Es la primera etapa, hermanos, por la que el ser humano empieza a pasar. Y dice entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Porque imagínense qué tremendo, ¿verdad? Quizá muchos de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo por este medio de internet, quizá están pasando esta situación quizá por el terremoto que está sucediendo en nuestro país o en algunas otras partes del mundo. Quizá ahorita por los huracanes también, estimado oyente, has perdido tu casa, has perdido tus pertenencias o has perdido un ser querido. Yo creo que tú puedes entender claramente por la situación por la que David estaba pasando en ese momento. La primera impresión cuando nos enteramos de algo triste, de algo de esta magnitud, lo primero sentimiento que tenemos es un desfallecimiento en nuestra vida. Empezamos a desfallecer. Nuestras piernas quizá empiezan a temblar, se empiezan que nos faltan las fuerzas, y es algo que sentimos en el estómago como un hueco, como algo duro, algo que no está bien. Esa es la primera etapa, que es el desfallecimiento, cuando nos damos cuenta de esa primera impresión.
Quizá tú también te has dado cuenta que quizá a lo mejor estás pasando en estos momentos, de repente te han dicho que tienes una enfermedad y que es incurable. También estás sintiendo quizá ese momento, en este momento, ese sentimiento de desfallecimiento por la noticia tan triste, tan tremenda que te han dado. O quizá tú has sido abusado o abusada sexualmente y estás sintiendo este desfallecimiento en tu vida. Pero sigue con nosotros, sigue escuchando cuál es la solución para el problema por el que tú estás pasando por este momento. Dice la palabra de Dios: entonces David y la gente que aún estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Es lo que continúa, ¿verdad? Lo que continúa y es el desfallecimiento. Esto es el desfallecimiento donde la persona dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Ya se me acabó. ¿Qué es lo que pasa también, hermano, cuando de repente tú tienes muchas ilusiones y tienes un trabajo y quizás ha durado mucho tiempo y de repente te dicen: hasta aquí se te acabó tu empleo? Y también empieza el desfallecimiento, ¿verdad? Porque dices: ¿y ahora qué voy a hacer? Es la primera impresión por la que todo ser humano pasa a través de su vida cuando recibe una noticia que no es buena para la vida de cada uno de nosotros. Dice, y continuamos leyendo, dice, y vamos a ver, después del fallecimiento, ¿cuál es el paso que sigue en el sentimiento del ser humano? ¿Qué es lo que sigue? Primero es el desfallecimiento, pero luego viene lo siguiente. En el versículo 5 dice: las dos mujeres de David, Ahinomam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y ahí viene el segundo paso. Primero es el desfallecimiento y luego viene el segundo paso. Después de la impresión de haber visto todo lo que había pasado y que empezó a checar qué es lo que me faltó. A ver, ¿qué me faltó? ¿Me falta esto? ¿Me falta aquello? Ay, me falta mi familia. ¿Dónde está mi familia? Entonces dice, y David se angustió mucho. Después viene la angustia. Dice, y lo dice, ¿por qué? Y le vino también la angustia. Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y después es lo que sigue, viene la amargura de alma. Viene el desfallecimiento, viene la angustia y luego viene la amargura de alma. Pero aquí hay una cosa muy importante que quizá tú estás sintiendo en este momento. Dice que David se angustió, ¿por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Y qué es lo que pasa, estimado oyente, cuando pasa un caso adverso en la vida de la persona? Por ejemplo, cuando una persona de repente le dice: ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad y esta enfermedad es tremenda, es incurable. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Empezamos a hacer lo mismo que dice la palabra de Dios. Dice que el pueblo trataba de apedrearlo. Dice, porque le echaban la culpa, querían culpar a David de que él tenía la culpa por haberlos llevado a la guerra, y por eso querían apedrearlo. Tú tienes la culpa, por eso quemaron nuestro lugar. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando tenemos una enfermedad? Una enfermedad que dice: tienes una enfermedad incurable. A veces nosotros mismos nos apedreamos y decimos: bueno, pero ¿por qué no me cuidé? ¿Pero por qué no hice esto? ¿O por qué no hice el otro? O si no, las personas también te van a entregar: ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no lo hiciste? Empiezan a apedrearnos de una u otra manera. Imagínate, hermano, que llegas a tu casa y te saquearon la casa. Y a lo mejor tú llegaste con tu esposa, con tus hijos, y cuando encuentras que la casa está saqueada, ¿qué es lo primero que pasa en ti? Lo primero es el desfallecimiento. Y cuando ves lo que te faltó, empieza la angustia. Y después viene la amargura y empieza el coraje, que ¿por qué me robaron? Pero luego viene ahí también que a lo mejor te dice la esposa, o tú le dices a la esposa, a lo mejor te dice la esposa, lo primero que quizás te puede decir: ya ves, te dije que aseguraras la casa,
¿Por qué no la aseguraste? Por eso te robaron. A lo mejor quizá ahorita tú perdiste tu casa en estos terremotos. Y quizá también escuchas voces que te están apedreando, están diciendo, te dije que porque hay aquí terremotos, yo te aconsejé que aseguraras la casa, que le pusieras un seguro. Entonces imagínense, hermanos, cuando estamos pasando por una situación difícil y luego afrontar la situación difícil y luego afrontar las acusaciones de la gente que nos rodea, porque a veces suele pasar, hermanos, suele pasar cuando la persona pierde un ser querido. Es que a lo mejor tú no lo atendiste, es que tú hubieras hecho esto cuando estaba la responsabilidad de una persona. Pero a veces la misma persona dice, pero ¿por qué no hice yo esto? ¿Pero por qué no la llevé con este médico? Si quizá lo hubiera llevado con este médico, quizá mi familiar no hubiera muerto. Bueno, pero es que así somos los seres humanos, siempre buscamos echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cuando nos pasan estas cosas, estamos en amargura. Empieza nuestra alma a estar en amargura, nuestro espíritu, y ¿qué decimos? Si hubiera encontrado el ladrón, yo aquí lo hubiera agarrado y lo hubiera golpeado. Entramos en amargura del espíritu, hermanos, ¿verdad? Y es por los procesos por los que el ser humano pasa cuando suceden todas estas cosas. Pero cuando empezamos a sufrir este tipo de situaciones, que viene primero el envejecimiento, luego viene la angustia, y podemos ir bajando, hermanos, a niveles más abajo, y llegamos, pues, quizá podamos llegar también a una depresión, pero la depresión en diferentes niveles, que puede incluso llegar hasta el suicidio. Hay lugares, hermanos, donde hemos escuchado por noticias cuando empresas grandes han cerrado, o que personas que se han enfermado de alguna enfermedad incurable, o personas que han tenido sus relaciones matrimoniales, esposo o mujer, marido y mujer, y que de repente hay una separación. Incluso hay personas que han llegado a pensar hasta en el suicidio. ¿Por qué? Porque el estado de depresión ya ha llegado a los límites máximos, a los más profundos de la depresión. Pero aquí está lo importante de todo esto, hermanos, lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Dice, la palabra dice, pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. David se fortaleció en el Señor. David no se quedó ahí, sufrió como humano, como en su carne, somos humanos, y de repente empezamos a sufrir esas diferentes etapas. Pero debemos de recordar que tenemos un Dios todopoderoso, que para Él nada hay imposible. Y aquí David, hermanos, dice la palabra es que se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí es muy importante, hermanos, que nosotros, los que ya conocemos la palabra, nos afirmemos también en el Señor, que nos fortalezcamos en el Señor. Y cuando decimos fortalezcámonos en el Señor, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Quiere decir que nos animemos en el Señor, que nos animemos en el conocimiento de la palabra de Dios, que nos afirmemos, que nos aseguremos de estar firmes en la palabra. Tenemos que buscar, hermanos, fortalecernos en la palabra del Señor, preguntarle al Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo tiene solución, hermanos, en esta vida, todo tiene solución, y si buscamos nosotros fortalecernos en el Señor. Y dice la palabra, dice, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahí tenemos la respuesta del Señor para David, hermanos. David le respondió, le dijo, ciertamente tú síguelos. Pero ¿qué hizo David, hermanos? David buscó la dirección de Dios en su vida. ¿Qué voy a hacer? Aquí a ti también, hermano, aunque te parezca increíble, cuando estés pasando por una situación, tú fortalécete en la palabra del Señor. Fortalécete en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice, hermanos, en primera de
de Corintios, 1 Corintios 10:13, dice, hay una palabra muy hermosa. En 1 Corintios 10:13 dice así, la palabra del Señor dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sé que el Señor, hermanos, no te va a probar más allá de tus fuerzas. El Señor sabe de lo que estamos hechos tú y yo, porque el Señor nos formó desde el vientre de nuestra madre. El Señor sabe de lo que estamos hechos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero tenemos que asegurarnos de estar firmes en la palabra del Señor, recordar las promesas que tenemos de parte de nuestro Dios. Quizá perdiste tu casa, quizá perdiste tu propiedad. Ahorita estás pasando por esa prueba difícil. Quizá tú tienes problemas con tus relaciones matrimoniales, quizá te estás divorciando, quizá tú tienes una enfermedad difícil de superar. Pero acuérdate que mañana pasado vas a acordarte de esto que está pasando en tu vida. Si tú te refugias en la palabra del Señor, vas a recordarte que eso en realidad no era nada, porque el Señor te sacó adelante en cualquier situación que tú pudieras tener. O sea, y es importante que nosotros nos mantengamos, los que ya conocemos la palabra, que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Y vamos a continuar viendo lo que pasó analizando lo que pasó con David. Dice que David, el Señor le dijo, consultó a David, y el Señor le dijo que lo perdiera. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarle al Señor. Si quizás tú dirás, pero ¿a poco me va a contestar el Señor? El Señor te contesta, mi hermano. Pero tenemos que poner todas las cosas en manos del Señor. Tenemos que refugiarnos en el Señor. Quizás si tú estás pasando por una angustia, pruébalo en este momento. Pruébalo en esta hora. Dile: Señor, ayúdame en este momento que estoy pasando por depresión. Pide la ayuda divina. Dile al Señor que te ayude, y el Señor te va a contestar, hermano. Pero tú tienes que conectarte directamente con el Señor. Conecta tu corazón con el Señor, y tú tienes que confiar plenamente en la palabra del Señor. Dile: Señor, yo estoy escuchando que hay unos hermanos que están diciendo que nos fortalezcamos en ti, que nos animamos en ti. Señor, ayúdame por esta cuestión por la que estoy pasando. Señor, dame la solución a mi vida, dime qué tengo que hacer. Y déjame te digo, hermano, que el Señor te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo te lo puede decir el Señor? El Señor te habla por medio de la palabra. El Señor te puede hablar por medio de las personas. Por quien menos crees, el Señor va a hablar a tu vida. Porque si tú le pides al Señor ayuda, Él va a mandar a esa persona que te va a decir cómo vas a solucionar el problema por el cual tú estás pasando. Y ahorita mismo el Señor te está hablando por medio de la palabra, porque aquí te está diciendo cómo David solucionó su problema. Y vamos a seguir leyendo, hermano, para que tú veas cómo el Señor le dio la victoria. Ya lo leímos, pero vamos a seguirlo analizando. Dice: y hallaron en el campo un hombre egipcio. Dice, en el 10, perdón, dice, y David siguió adelante con 400, porque 2 se quedaron cansados. Dice, quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Sol. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. David consultó al Señor. David consultó a Dios, y Dios le dijo: ve, yo te voy a ayudar. Y el Señor, vemos cómo empezó la provisión de Dios para David, porque uno de los criados del rey Abimelech, que habían saqueado la casa de David, dice que abandonó un criado porque el criado estaba enfermo. Pero no fue casualidad que este hombre hubiera abandonado a este siervo, sino que Dios lo planeó todo. ¿Para qué? Para darle la victoria a David. ¿Por qué? Porque David le había pedido al Señor que qué hacía. Lo consultó y Dios le respondió. Y aquí vemos que
dejó a este hombre, dice, y David siguió adelante con 3 hombres, y en el 11 dice, hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Este hombre era el que iba a llevarlos a donde estaba, por el camino por donde se iban a dirigir estos hombres. ¿Y qué fue lo que pasó? Que este hombre los llevó a donde estaba el ejército que había saqueado la casa de David, y David y ellos estaban desprevenidos porque no creyeron que nadie lo siguiera, porque dijeron, no, hombre, David se fue a la guerra, David anda por ahí ocupado, se va a dar cuenta hasta dentro de 2, 3, 4 meses que venga, mientras nosotros festejemos tranquilos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el botín que le quitamos. Pero ellos no sabían que David le había pedido la ayuda a Dios, y Dios le había dicho que le iba a dar la victoria. David se fue, confió en el Señor. No le dijo, Señor, ¿a poco va a ser la victoria? Si nada más somos 600, y mira, ya se quedaron 200, ahora nada más somos 400, yo no creo que me dé la victoria. Sin embargo, hermanos, David confió en el Señor. Primer paso, tenemos que buscar al Señor. Segundo paso, tenemos que confiar en Él. Tenemos que tomarnos de la palabra, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, las emociones nos pueden ganar. Quizás puedo decir David, no, pero ¿a poco me va a hacer la victoria si tengo nada más 400 gentes? Pero nosotros no confiamos en las emociones. Debemos de confiar en la palabra del Señor. Porque si confiamos en nuestras emociones, las emociones nos pueden traicionar. Pero el Señor no nos va a traicionar. Su palabra es fiel y es verdadera. Y aquí podremos más adelante cómo el Señor le dio a David la victoria y rescató a toda su familia, rescató todas sus pertenencias, y aún más le dio, porque el Señor le dio todo lo que le habían quitado, y aún le añadió más cosas, como se dice la palabra del Señor. Aquí lo que podemos ver es que si tú te apoyas en el Señor te va a dar la victoria, y te va a dar todo lo que el enemigo te ha quitado, te lo va a devolver el Señor. Si el enemigo te quitó la felicidad, si tú te apoyas en el Señor te va a devolver la felicidad. Si el enemigo te quitó las pertenencias, y si te apoyas en el Señor te va a devolver tus pertenencias. Todo lo que el enemigo te haya quitado, el Señor te lo va a devolver como a David. Pero hay un requisito: tienes que buscar al Señor, tienes que apoyarte en su palabra, tienes que confiar en Él. Así que en esta hora, tú que me estás escuchando, que estás pasando por alguna situación, vamos a hacer una oración para que tú te apoyes en el Señor, pero también para que, si tú no conoces del Señor, que tú hagas una oración y entregues tu vida a Cristo. Voy a pedirle a mi hermano Margarito que haga una oración, que haga una oración donde le diga: en esta hora yo acepto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que tú en esta hora tú entregues tu vida a Cristo y pidas la dirección de nuestro Dios. Adelante, hermano Margarito. Amén, hermano. Mira lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 11, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hoy tú tienes la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Estás pasando momentos difíciles, hermano. Lo único que tienes que hacer, lo que hizo David, refugiarte en las manos de Dios. Y en esta hora yo voy a orar por ti. Tú que por primera vez escuchaste el mensaje, hoy, este día, tú puedes aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Amantísimo y buen Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de compartir tu santa y bendita palabra, Señor. Señor, te ruego por todas aquellas personas que hoy este día escucharon este mensaje, aquellas personas que en estos momentos, Padre, te han aceptado como tu Salvador personal, Señor. Señor, ayúdalos, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón, hermano, hermana. No tienes que hacer otra cosa. Abre ese corazón que anteriormente era de piedra. Ahora que Jesús va a entrar a tu corazón, ese corazón va a ser para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, Señor.
Gracias, Señor, porque estoy seguro, Padre, que todas esas personas que te recibieron como su Salvador personal, Señor, van a cambiar su vida. Ahora que tú has transformado a ese joven, a esa señorita, ese anciano, Señor, Señor, te ruego que tú los bendigas en todo momento, en el nombre poderoso de Dios Jesucristo, a quien damos toda la honra